Hola, muy buenas tardes. Bueno, hicimos ya el examen de fundamentos de aritmética. Esta es la semana de los parciales para los 4 cursos que oriento. Entonces, ayer fue para ingeniería agropecuaria y hoy para fundamentos de aritmética. Entonces, en esta última semana siempre hacemos los parciales para cerrar cada mes en cuanto al trabajo pedagógico de enseñanza. Entonces, hoy pues quiero mostrar entonces, ¿cómo propongo inicialmente cómo orientar a los estudiantes? También en el manejo de la evaluación, considerando que uno pues debe mostrarles y acordar con los estudiantes la manera en que evaluaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos implementando en fundamentos de aritmética. Entonces primero pues generé una carpeta para orientaciones para presentar parciales en aritmética. Entonces aquí vamos a poner un cuaderno de orientaciones entonces en él vamos a poner para cada parcial qué orientaciones daremos para el parcial primero de este primer parcial que es sobre lógica, el segundo sobre los números naturales. Entonces daremos orientaciones para el parcial también de los números naturales, y luego orientaciones para el parcial sobre los números enteros, luego orientaciones para el parcial sobre los racionales y por último para el conjunto de los irracionales. Entonces será una carpeta para las orientaciones de cada uno de los parciales, para que el estudiante como que sepa de antemano en dónde debe enfocar su estudio, qué habilidades debe obtener, en qué conceptos debe centrarse, qué estructuras conceptuales debe consolidar, qué habilidades debe adquirir. Bueno, entonces cómo poderlo orientar bien en cuanto a que él sepa cómo va a ser evaluado. Luego, en el parcial, tener un parcial de lógica bien diseñado con ellos, un parcial de números naturales, parcial de enteros, un parcial de racionales, un parcial de irracionales, y en la evaluación también evidencias de aprendizaje. Entonces aquí tenemos unos de otros semestres. Entonces hoy también, en esta vez guardaremos también de este semestre. Entonces bueno, pues esto ya era de otro semestre, entonces voy a quitar esta partecita. Estos eran de otros estudiantes de la licenciatura de otros semestres. Entonces bueno, esta vez vamos a guardar de este. Y aquí este ya sobra, el cuaderno ya tenemos así renovadito. Entonces aquí le pondremos como gestión de las evidencias de aprendizaje. Entonces un cuaderno para gestión de esas evidencias de aprendizaje. Entonces una gestión de las evidencias de aprendizaje. Y aquí el cuaderno de evaluación alrededor de esa gestión. Casi siempre para mi actuar siempre tenemos un cuaderno de enseñanza donde diseñamos las cosas y otro en el que pensamos cómo, si eso que estamos implementando funciona o no y que debemos de mejorar. Entonces aquí las evidencias de aprendizaje las vamos a gestionar y entonces primero voy a empezar con las orientaciones para el parcial de números, el parcial en este caso que utilizamos hoy de lógica, que les dimos a los estudiantes. Entonces aquí abriéndolo a través de este es Júpiter de Anaconda. Me ofrece una nueva versión, parece ser que una nueva versión de Júpiter de Anaconda, de Jupyter Lab en este caso. Entonces él está hablando como para actualizar su Jupyter Lab. Entonces si nos lo está recomendando, voy a pedirle a ChatGPT mejor cómo actualizarlo a través de mi Linux Ubuntu. Entonces aquí le vamos a pedir que vaya a ChatGPT, ChatGPT
y le pedimos entonces que me dé el código que a mí siempre me olvida para actualizar Jupyter Lab en Linux Ubuntu. Entonces dame la secuencia para actualizar Jupyter Lab en mi computador Linux Ubuntu. Entonces, bueno, pues hay que actualizarlo porque nos está ofreciendo una actualizacióncita. También lo hago para los estudiantes como para siempre recomendarles el que instalen en su computador, sea Windows o Linux, Jupyter Lab, que nos va a permitir editar los cuadernos Jupyter, que nos permite hacer un aprendizaje activo con los cuadernos. Entonces aquí está, que nos dice, bueno, pues actualiza PIP. Nos dice que primero pues sería bueno actualizar el gestionador de paquetes de Python llamado PIP con la secuencia Python 3 -m PIP install --upgrade PIP. Python 3 -m PIP install --upgrade PIP. Yo voy a tratar de aprendérmelo. Entonces Python 3, entonces voy a ir a la terminal y nos dice que nos está proporcionando una secuencia básica para actualizar Jupyter Lab en el sistema Linux Ubuntu. Asegura de tener permisos de administrador para realizar estas acciones y tener PIP o Conda instalado, dependiendo de cómo hayas instalado Jupyter Lab. Entonces aquí me voy a ir a la terminal, bueno, una nueva terminal, voy a abrir una aquí, voy a ir de pronto a documentos, me voy aquí a abrir una terminal y desde ahí le digo entonces Python 3, me dijo que le diga Python 3 luego -m PIP install --upgrade PIP -m PIP install --upgrade PIP. Vamos a ver si tengo buena memoria hoy. Entonces es -m PIP install upgrade PIP. Bueno, entonces aquí ya nos está actualizando PIP o el gestionador de paquetes de Python. Luego nos dice que debemos de actualizar Jupyter Lab. Entonces con PIP install --upgrade Jupyter Lab. Entonces PIP install PIP install upgrade espacio Jupyter Lab. Ya con eso él actualiza Jupyter Lab, que nos está diciendo que es que hay una nueva versión para actualizar, que ya no la está actualizando. También nos dice que también podemos actualizar Conda. Bueno, de pronto hagámoslo, pero no me acuerdo si ya la tengo instalada. Debería entonces tener a Conda también instalado, además del gestionador de paquetes PIP. Entonces así vamos a mantener actualizado Jupyter Lab, que es un editor de código para los cuadernos Jupyter que implementamos para la enseñanza. Bueno, aquí nos da un error. PIP, la dependencia de PIP Resolver no está actualmente, no toma de la cuenta todos los paquetes que son instalados. Este comportamiento es la fuente de los siguientes conflictos en dependencia, pero ya aquí me dice que successfully installed, o sea, si instaló la actualización. Y aquí nos dice que Google Trans require httpx-0.13.3, pero tiene entonces como que también hay que actualizar Google Trans, porque nos dice que tenemos una versión .27.2 y ya hay .13.3. Parece ser que hay que actualizarla.
hay como incompatibilidad ahí. Vamos a ver si nos sigue trabajando bien así, o decirle, bueno, y para este mensaje de error, ¿qué puedo yo hacer? Entonces mejor, como para que nos quede bien las cosas, control C, es decirle, bueno, control shift C, bueno, aquí mejor, acá es C, para señalar desde la terminal, control shift C, y me lo traigo para ChatGPT. Si obtengo este mensaje de error, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí le pongo el mensaje de error y termino con el interrogante. Bueno, entonces me dice que este mensaje de error indica que hay un conflicto de dependencias entre los paquetes instalados en tu entorno. En este caso Google Trans, la biblioteca de traducción, requiere una versión específica de HTTPX, pero tiene una versión más nueva instalada, lo que está causando el conflicto. Aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para resolver el problema. Puedes intentar resolver los conflictos de dependencia de la siguiente manera: actualizar Google Trans, si es posible. Asegúrate de que estás usando la versión más reciente de Google Trans, que puede ser compatible con la versión actual de HTTPX que tienes instalada. Entonces aquí le dice que es con pip install --upgrade Google Trans. Entonces vamos a darle a este, también le damos aquí, entonces control shift V, le damos enter, él nos instala ese, pero dice que todavía ahí tenemos un error de dependencias con HTTPX. Entonces bueno, pues para HTTPX nos dice que es una versión requerida, y si Google Trans es crítico para tu proyecto y no puedes actualizarlo, puedes instalar la versión específica de HTTPX que necesita. Copiando este y me voy a la terminal, control V, enter. Entonces aquí ya no apareció ya error, ahora sí estamos como bien. Actualizamos ese, y también nos habla sobre crear un nuevo entorno virtual aislado para trabajar y no generar conflictos. Entonces, para evitar conflictos en el futuro, le recomiendo usar un entorno virtual para tus proyectos Python. Esto permite gestionar las dependencias de cada proyecto de manera independiente. Crear un nuevo entorno virtual. Entonces, con Python 3-m vn my environment, la abreviación de environment o ambiente, environment. Y luego aquí nos dice activar el entorno virtual source my environment /bin/activate, y luego instalar JupyterLab y otras dependencias en ese entorno virtual. Entonces pip install JupyterLab y Google Trans para ponerlo, y ya nos dice usar pip checks para identificar conflictos. Entonces pip install pip-check para ver si hay conflictos, y ejecutar pip-check escribiendo simplemente pip-check, revisar la documentación y problemas conocidos, consultar a la comunidad y demás. Él siempre nos ayuda mucho para actualizar las cosas de acuerdo a las recomendaciones. Y ahora seguimos con lo que veníamos haciendo en cuanto a el curso de fundamentos en aritmética, en cuanto a la evaluación, en las orientaciones. Entonces aquí, bueno, estamos abriendo que esas orientaciones deben de tener ya el nombre del cuaderno. Entonces, como son orientaciones para presentación de parciales, entonces aquí le ponemos le ponemos orientaciones para la presentación de cada parcial. Entonces, orientaciones para la presentación, bueno, sin tilde, de cada parcial de los 5 que tenemos para este curso. Control C, cambiar, y aquí cambiar nombre. Este es el cuaderno ya de evaluación asociado, y aquí es donde ponemos el mismo cuaderno asociado al de enseñanza. Y ahora sí abrimos estas orientaciones, y ya nos dice, bueno, pues ya teniéndolo bien nombrado, empezamos a poner esas orientaciones que hoy estuvimos trabajando. Entonces, que esas orientaciones van aquí. Entonces, título, orientaciones para presentar
un parcial de lógica en el curso de fundamentos de aritmética. Bueno, entonces aquí, entonces las primeras orientaciones es de que cada parcial tiene un punto teórico. El punto teórico, que es un punto de preguntas de verdadero o falso, preguntas de verdadero o falso, con justificación, sea para verdadero o sea para falso. Segundo, les habíamos dicho acá, habíamos indicado aquí en esta imagen, vamos a abrirla por aquí en WhatsApp, esta, pues vamos a descargarla y la abrimos aquí en el visualizador de imágenes. Entonces aquí no lo puso en el visualizador, y ya en el visualizador miren que la siguiente es que hay puntos para pasar de representación verbal a representación simbólica en lenguaje de la lógica matemática. Entonces cambiar de representación, puntos de cambio de representación de la representación verbal a la representación simbólica. Entonces el segundo aquí, entonces segundo, un punto sobre hacer cambios de representación de la representación, cambios desde la representación verbal de una proposición compuesta, de la representación verbal de una proposición a una representación simbólica, dejémoslo así. Entonces pasar de la representación verbal a la simbólica. Un tercero, de pasar de la control V, de la representación ya simbólica, de una proposición a la representación verbal. Luego establecer conjunto de validez de una función proposicional. Establecer validez de una establecer conjunto de validez de una función proposicional. Función proposicional. Bueno, y otro que hemos puesto acá en hoy es que bueno, yo creo que así teórico, en esta parte también es establecer veracidad de una proposición utilizando el método de tablas de verdad. Después lo haremos con reglas de la lógica. Entonces, por ahora, en este es establecer, el quinto es establecer el valor de verdad de una proposición compuesta a través de su tabla de verdad asociada. Entonces, que debe de hacerla para establecer ese valor de verdad de la proposición compuesta que le den. Esos son como más o menos 5 tipos de puntos. También esta orientación nos queremos mostrarle pues como parciales, un parcial de ejemplo que siga esta estructura. Se me ocurre como bueno, pues aquí ponerles con ChatGPT 1. Entonces aquí un parcial de ejemplo que siga esa estructura. Entonces me parece para que el estudiante tenga un referente y yo ya lo corrijo a partir del criterio. Hoy hicimos uno.
Entonces ya se lo ponemos en el parcial 1 y aquí ponemos uno dado por la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, creo que es 4o, creo que esta es 4o, aunque a mí se me acaba cada rato el servicio de 4o y me la pasan a 3.5, creo que es. Entonces aquí dame un parcial de ejemplo para evaluar la primera parte del tema de lógica utilizando cuadernos Jupyter y lenguaje Python y evaluar según las siguientes orientaciones. Entonces aquí control V, entonces que nos dé uno con cuaderno Jupyter, porque sería bueno que practicaran utilizando esta herramienta que es gratuita, de código abierto, de acuerdo a la política de ciencia abierta de la UNESCO, que permite a los estudiantes la internacionalización del saber. Bueno, entonces aquí ponemos esta partecita, un parcial de lógica. Resuelve cada uno de los puntos a continuación utilizando cuadernos Jupyter. Asegúrate de justificar todas tus respuestas y mostrar los cálculos o procesos utilizados, y puedes utilizar código Python para la resolución de problemas prácticos. Entonces nos da todo el proceso. Eso nos permite reflexionar en el uso de Python. Entonces aquí copiamos este diseño acá en las orientaciones para que el estudiante tenga un ejemplo. Entonces aquí tienes, entonces aquí le vamos a poner que aquí ya vamos a tener un ejemplo de parcial para evaluar la primera parte del tema, pero ya utilizando Python. Lo hicimos en clase de manera manual y ahora ya utilizando Python. Miren cómo puedes hacer que esto se te vaya convirtiendo en algo interactivo. Entonces se llega y le separa la parte en la que está delimitada entre este triple tilde inclinada a izquierda y la triple tilde inclinada a izquierda. Eso lo partes con control shift guión, partes esa línea para que conviertas eso en código Python, en una línea de código Python para que la ejecute. Entonces quitas el delimitador, esta parte, quito el delimitador aquí, bueno, aquí sí, quito y la convierto en una línea de código con la Y. Entonces aquí miren que cuando la corro con control shift me dice, ah bueno, pero PD no está definido. Entonces vamos a ver qué es lo que está utilizando con PD. Aquí, porque utilizó DataFrame. Entonces cuando está utilizando DataFrame es porque debes de importar pandas as PD, que es una estructura de datos para ciencia, bueno, es una librería para ciencia de datos que utiliza una estructura llamada DataFrame, y con control enter, y ahora sí. Entonces ahí es un DataFrame de la tabla de verdad, y mire que me dio la tabla de verdad de P o Q y negación de P o R. Nos dio ese ejemplo de esa proposición compuesta, y aquí nos dio su valor de verdad, poniendo aquí las posibilidades lógicas de P, Q y R. Mira que tan bonito. Entonces aquí ya nos muestra que esta proposición compuesta, esta de aquí, es como algunas veces verdadera, otras veces es falsa. Entonces ya es una indeterminación o una contingencia. Es una proposición que no siempre es verdadera, es decir, no es una tautología, y no es una contradicción, no siempre es falsa. Y así, hacer la conclusión de eso. Siempre se le pide para el parcial que a partir de hacerlo, también, pues saque conclusiones de eso. Entonces aquí voy a poner en la línea de texto, las conclusiones de la respuesta que obtenga, del procedimiento anterior, es que él elabore la conclusión verbal de lo que acaba de hacer. Y aquí, después cómo presentar el parcial,
siguen otra partecita del ejemplo. Bueno, pero aquí bueno, aquí hay más puntos para la presentación del parcial. Además mire, fue como del último, del punto teórico. Aquí tiene aquí, entonces cómo lo va a hacer con Python. Aquí control V y así. Aquí como con Python, y mire como él, quitándole esto, volviéndolo línea de código y quitándole este delimitador, esas triple tilde invertida o inclinada a la izquierda, y corriendo la control enter, bueno, ya aquí nos dice respuesta falso, justificación: una proposición P implica Q es verdadera si el antecedente P es falso, sin importar el consecuente. Entonces, sin importar el valor del consecuente. Entonces así nos muestra como que la respuesta a esta pregunta es: toda proposición condicional es verdadera si el antecedente es falso, y efectivamente dice que es verdadera si el antecedente es falso. Toda proposición condicional es verdadera si el antecedente es falso, y eso siempre va a pasar, porque el consecuente puede ser verdadero o falso, y sin embargo siempre va a haber de verdadero. Entonces dice: una proposición condicional es verdadera si el antecedente P es falso. Entonces aquí la respuesta es que la pregunta 1, toda proposición condicional es verdadera si el antecedente es falso, eso es verdadero. Entonces un problemita de ChatGPT. Y la justificación: una proposición condicional P implica Q es verdadera si el antecedente P es falso, sin importar, aquí le vamos a poner triple doble comillas para poder hacer cambio de línea, y aquí terminar en triple doble comillas o triple comillas dobles, sin importar el valor del consecuente. Entonces, efectivamente, porque de la falsedad puede seguirse cualquier cosa, o una verdad o una falsedad, pero de la verdad no se puede seguir la falsedad. Bueno, entonces aquí corregimos la que ChatGPT nos da. Aquí partimos esta línea y control S, y el estudiante lo puede verificar. Entonces, bueno, pues que lo pueda verificar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues él tiene, se llega y le dice, bueno, pues que P sea true, pues true, y que Q sea false. Y luego una implicación. ¿Cómo hacemos una implicación con Python sin instalar nada? Sin instalar SymPy. Bueno, pues lo hacemos una implicación en la forma equivalente, que es negación de P. Entonces, esa negación de P la ponemos, creo que es con not de P. Creo que él tiene not de P. Not de P y entonces and es el ampersand en lógica. Entonces el ampersand es con shift el 6, el ampersand, negación de P y Q. Esa es la implicación. Entonces nos están diciendo: ¿será que toda proposición condicional es verdadera si el antecedente es falso? Entonces pongamos aquí el antecedente falso. ¿Y será que esto siempre nos va a dar verdadero cuando cambiemos a Q de falso? Lo dejamos en falso y después verdadero. Entonces eso es lo que buscamos que el estudiante experimente. Entonces aquí control enter, y mire que nos da verdadero, o sea que cuando el antecedente es falso y el consecuente falso, nos dio verdadero la implicación. Y si el consecuente ya es verdadero pero el antecedente sigue siendo falso, pues control enter nos sigue dando verdadero la implicación. Entonces así el estudiante puede verificar efectivamente todo esto. Entonces lo que se busca con la orientación al parcial es tener ejemplos de parcial y estructuras de ejemplos de parcial explicadas a los estudiantes para que entrenen la manera de responder y la manera de prepararlo experimentando con Python. Bueno, entonces así ya tenemos pues todo un parcial de ejemplo. Eso se le comparte a los estudiantes a través de GitHub. Entonces yo aquí le actualizo estos cambios que he hecho. Entonces así ya tenemos orientaciones para el primer parcial de lógica, y tenemos un primer parcial para que
el estudiante pueda entrenar. Entonces lo que queremos hacer es lo propio, lo mismo para el segundo, tercero y cuarto parcial, de tal manera que con tiempo el estudiante pueda preparar su evaluación, y él conozca y pueda acordar la evaluación de acuerdo a los objetivos que la Facultad de Educación nos establece para este curso, y que hemos compartido con los estudiantes a través del programa del curso. Dios los bendiga. Muchas gracias.